Mano dura en Cuba, estamos llegando al límite. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Policías, chivatos e inspectores están en la calle en son de guerra. Son los guardianes de la nueva cruzada contra las ilegalidades que parió y amamantó el sistema. En 1934, en el Congreso 17 del Partido Comunista de la Unión Soviética, Stalin criticó ásperamente el desempeño de Sergei Kirov, el secretario del partido de Leningrado, y lo acusó de oportunista. El regaño sobrevino después de que Kirov utilizara las reservas de comida del ejército para mejorar la alimentación de los obreros en Leningrado en medio de la hambruna causada por la colectivización. Según explicó Kirov, ya es hora de alimentar como es debido a los trabajadores. Si el Politburó quiere que produzcan más, es necesario alimentarlos mejor. Cualquier mujuk sabe que debe dar comida a su caballo para que pueda soportar más la carga. Varios días después del regaño, Kirov fue asesinado en su oficina. Stalin, quien organizó el sepelio grandioso, se inclinó para besar la mejilla de Sergei Mironovich. Después ordenó a las GPU emprender una nueva purga. Es una de las tantas tristes historias del comunismo que vienen a la mente en estos días, cuando los mandamases en Cuba, en plena pandemia del COVID-19, exigen más sacrificio al pueblo hambreado, descontento y desesperado, sin que aparezca un Kirov que les advierta del peligroso error que cometen. Más carga, poca comida y más restricciones, sin blandenguerías, pólvora, vinagre, sal y ají en las lastimaduras, como hacían en las fincas de Virán con los caballos y las reses con mataduras, o en los campamentos guerrilleros de la Sierra Maestra, donde te daban de baja por el robo de una lata de leche condensada. Tal vez los mandamases, con el rebrote de la epidemia en Cuba, hallaron el momento ideal para ensayar en La Habana el estado de sitio que planearon cuando, como dicen los guarijos, la caña esté a 3 trozos. Si no es así, han exagerado con este cierre de la capital, o más bien encerrona con el toque de queda nocturno de 11 horas y las calles tomadas por policías y militares. Policías, chivatos e inspectores están en la calle en son de guerra. Son los guardianes de la nueva cruzada contra las ilegalidades que parió y amamantó el sistema. Antes, entre una temporada de caza y otra, las toleraban y ahora nutrían las calles con algunos pejes de altura. Ahora los mandamases recordaron que existían leyes y regulaciones ocultas entre la telaraña de su burocracia y ordenan a sus secuaces ser combativos e intransigentes. Los guerreros de la legalidad socialista, aplicada estricta y exclusivamente a los de a pie, escarban y olfatean con renovado celo. Todos los de abajo pueden ser enemigos, los coleros y los revendedores, estos pobres diablos a quienes culpan de la escasez de comida. El régimen de Cuba los pone en el mismo saco que el embargo estadounidense. Los campesinos que se resisten a entregar sus cosechas a la empresa estatal de acopio, el fabricante de quesos y el propietario de la pizzería que se los compra. Los mandamases, de tan panzudos que están, ya no caben en la pantalla del televisor. Exhortan a desterrar las indisciplinas, el egoísmo y la avaricia, a pensar como país, a trabajar más y a aumentar la productividad, y como si no faltara más, a confiar en la revolución y en sus líderes, que a nadie dejarán desamparado. Luego de reiterar sus consignas, los jefazos montan en sus carros y parten veloces y escoltados hacia otra reunión, a repetir el mismo estribillo: todo sigue igual o peor. No sacará a pensar a los mandamases de la continuidad que van a conseguir precisamente ahora, cuando tan malo marcha todo, en el peor momento posible, lo que no lograron en más de 60 años, construir un socialismo próspero. En vez de liberar las fuerzas productivas, ese término marxista que tanto les place emplear, pero que en los hechos no acaban de destrabar, hacen todo lo contrario. Confiscan los medios y propiedades de los que producen, y con calidad, lo que el Estado es incapaz de producir, y los mantienen en la cárcel. Cargan en nombre del socialismo de lo que ellos consideran como tal, con todos los handicaps en el burdo y abusivo capitalismo del Estado monopolista y mercantilista. Prefieren ignorar las leyes del mercado y mantener su terca apuesta por la desastrosa planificación económica centralizada y las harto ineficaces empresas estatales, y como tal de seguir aferrados al poder y de no ceder un ápice de control absoluto que detentan, refuerzan la mano dura contra la población. Prefiero creer que, por muy faltos de iniciativa inteligente que estén, entienden que han llegado a un límite y no recurrirán a otra apretona todavía más. No es aconsejable recargar demasiado a los caballos mal alimentados, suelen ponerse regañosos y patear. La incompetencia criminal del socialismo cubano debe terminar. En Cuba existe un Ministerio de Agricultura con más de 10 grupos empresariales dedicados a la agricultura y la ganadería, cada uno formado por varias empresas estatales.
Grupo Azucarero Ascuba, Grupo Empresarial Ganadero, Grupo Empresarial Tabacuba, Grupo Empresarial Agrícola, Grupo Empresarial Agroforestal, Grupo Empresarial La Biofab, Grupo Empresarial Flora y Fauna, Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal Mayabeque, Unión Nacional de Acopio, en fin, entre otras instituciones, todas con algo en común, totalmente ineficientes. Tanto y tan variado, y una lista que no es exhaustiva y emplea a tantos especialistas e investigadores que, viendo cómo está la agricultura y la ganadería en la isla, lo único que puede pensarse es que estos centros estudian cómo hacer que la tierra cubana sea más improductiva de lo posible y además trabajan para evitar que la poca comida que se produce llegue a la mesa de los cubanos. Ejemplos de estos últimos hemos visto varios recientemente, y es que tiene que ser a propósito, no hay otra explicación. En un país con un grano de frijol que crece en una ranura de la acera, donde en un jardín cualquier cubano obtiene una cosecha de yuca, cualquier patio tiene una mata de mango o de plátanos y calabazas crecen como hierba mala en un placer abandonado, no puede haber escasez de alimento. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo es posible convertir los terrenos más fértiles del mundo, con abundancia de sol, agua, donde muchos vegetales tienen hasta 2 cosechas anuales en un páramo lleno de marabú? ¿Cómo se puede pasar de ser el primer estado productor de azúcar de caña del mundo a tener que importar azúcar? ¿Cómo se logra pasar de ser el tercer país en el mundo en ganado per cápita a que la mayoría de los cubanos solo hayan visto un solomillo en la televisión? Porque se eliminó, usando hasta tanques de guerras y cadenas, el cordón de frutas que rodeaba La Habana. ¿Cómo es posible que la única leche que consumen los cubanos sea en polvo, los que pueden, y los niños solo les garanticen hasta los 7 años? Entonces, o son muy incompetentes nivel Dios y nadie los supera en ello, o les da igual el resultado de sus acciones. Dirigir un país no es tarea fácil, menos aún si el gobernante decide que es un supergenio y va a inventar una especie de vaca que come hierba y da leche, y carne como si comiera pienso y proteína, que por arte de magia va a cosechar 10 millones de toneladas de azúcar, arruinar a los cafeteros colombianos, dejar sin negocio a los habaneros centroamericanos o convertir en nada al país de una potencia biotécnica, solo por nombrar alguna de sus locuras. El resultado es que en Cuba no hay carne, leche, azúcar, café ni medicinas. Si yo hubiera metido la pata solo con la zafra de los 10 millones, hubiera pedido disculpas, me hubiera retirado abochornado y les hubiera dado paso a alguien mejor preparado que yo, porque no se puede jugar con la vida de más de 10 millones de personas. Solo un inútil, con mucho ego, al que no le interesa para nada las vicisitudes de su pueblo, puede encadenar un sinnúmero de errores y metidas de patas tan grandes y seguir metiéndonos el cuento como si nada. Pero él no estuvo solo. Decenas de miles de cubanos a todos los niveles lo apoyaron en cada medida, aplaudieron una nueva idea maravillosa, marcharon gustosos a los campos a participar en la epopeya de todo el pueblo, mientras veían que el país se iba poco a poco al desastre. Es hora de dejar de creernos los cuentos, es hora de dejar de actuar como si nos creyéramos los cuentos, es hora de decirles que ya no nos creemos sus cuentos, es hora de entender que otra Cuba es posible y está en nuestras manos exigir el cambio. Ya nos han hundido en demasiado experimento fallido, es hora de iniciar un cambio diferente. Siguiendo con las noticias, Cuba recibe el primer vuelo regular con turistas canadienses desde el cierre de la frontera. El aeropuerto Jardines del Rey, en Cayo Coco, recibió el día viernes el primer vuelo comercial en arribar a Cuba desde el cierre de las fronteras en abril, procedente de Canadá. Un total de 104 pasajeros arribaron cerca de las 1 p.m. en un vuelo de Air Canada desde Montreal y fueron recibidos con música tradicional en vivo, globos, banderas de Cuba y Canadá y una delegación del Ministerio de Turismo del territorio. Los turistas fueron examinados por el personal médico en el aeropuerto para detectar cualquier síntoma respiratorio y se les realizó las pruebas PCR en tiempo real y la toma de temperatura. El tour aeropuerto Air Canada Vacation, promotor del viaje a Cuba, informó que los turistas se hospedarán en el Hotel Memorias Caribe, Memorias Flamenco y Playa Paraíso, todos del grupo hotelero Gaviota, las cuales cuentan con una certificación de turismo más higiénico y seguro y otorgado por las autoridades sanitarias. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el